Último café de cada mañana aquí en Telediario Federal y en este caso vamos a hablar de educación, claro, un tema que preocupa. Hay 3 provincias que volvieron a la presencialidad, otras que siguen con solamente lo virtual, pero ¿en qué estado está la educación de los chicos argentinos en estos momentos? Bueno, vamos a hablar un poco de eso y además con una polémica que ha surgido por una escuela de Mendoza que convocó a docentes jubilados para ayudar a sus estudiantes. Bueno, de todo un poco, vamos a estar hablando de la educación en general en este último café, como siempre lo hacemos, Mercedes, junto con amigos que nos ayudan, especialistas que nos ayudan a entender de estos temas. Bueno, les vamos a dar la bienvenida entonces a Alejandro Castro Santander, que es especialista en educación desde Mendoza. Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Bien, bien, Un placer. Y a Juan María Segura, especialista también en educación. ¿Cómo te va, Juan María? Muy buenos días. Buenas tardes. Buenos días. Muchas gracias por convocarnos nuevamente. No, por favor, es un placer tenerlos para hablar de este tema, para que nos ayuden a entender un poco de esta situación. Vamos a comenzar por Alejandro, porque dale, que es mendocino. se dio allí justamente, claro, el disparador que tenemos como para hablar un poco de educación y como excusa, que es la polémica por una escuela en Mendoza que convocó a docentes jubilados para ayudar a estudiantes. ¿Es tan así? ¿Hace falta? ¿Es polémico esto, Alejandro? A ver, sí, la noticia quedó circunscrita a un medio, ¿no? En general. Un medio bastante leído. No provocó mucha repercusión, pero sí da para pensar. En realidad, no es que ni la Dirección General de Escuela ni la misma escuela haya convocado a los jubilados. Fueron los jubilados en general los que se ofrecieron, ¿no? Docentes jubilados y que tienen relación con la institución. A ver, hay que hacer distintos planteos. Un planteo puede ser a nivel legal, si corresponde, no corresponde, pero de la manera, cuando uno lee la nota, de la manera que está, es como si fuera un acercamiento, digámoslo, como si fuera una parte de la comunidad educativa que se ofrece, cumpliendo funciones para las que se supone tienen toda una trayectoria de acompañamiento. Esto viene, miren, yo les diría que viene muy bien con el informe que hoy se presenta desde el Observatorio de Argentinos por la Educación, que hace referencia al tiempo destinado a las actividades escolares y el acompañamiento de los adultos, ¿no? En ese informe aparece en primer lugar este porcentaje, ¿no? 4 de cada 10 chicos de la primaria necesitan el acompañamiento de un adulto. Esta es una encuesta muy grande que se hizo, esta es la tercera parte, ¿no? Y en ese 40%, cuando uno, por experiencia, lo piensa, lo reflexiona, ¿cuánto de esos chicos que necesitan, estos 4 de cada 10, ¿no?, que necesitan el acompañamiento de un adulto, ese adulto puede estar presente, primero, y segundo, si es un adulto idóneo como para poder acompañar, ¿no? Entonces, o sea, es para el debate, sigue siendo para el debate, pero es interesante tenerlo en cuenta esto, ¿no? Ya vamos con Juan un segundo, pero me quedo un segundo más con vos, Alejandro, porque te quiero preguntar, ¿qué molestó de esta idea de esta escuela en Mendoza? Porque algunos argumentaban que era en desmedro de los docentes que estaban en actividad, pero ¿en qué los puede perjudicar que los docentes jubilados ad honorem vayan a colaborar? Bueno, esto tiene que ver un poco con la mirada del sindicato. Ah, bien. ¿No? Claro, el sindicato, el sindicato tiene por ahí, los sindicatos en general tienen esta mirada de piensa mal y acertarás, ¿no? O sea, como diciendo, a ver, ¿qué más hay detrás de todo esto? Sí, hay reducción de salario, ¿no? Hay una serie de cuestiones que están dando vuelta y aparece de golpe. Recordemos también que estamos hablando de una sola escuela y del ofrecimiento muy personal, voluntario de un grupo de docentes jubilados que estaban en conexión con esta institución. Perfecto. Juan María, con respecto a la educación que estamos atravesando, que se está viviendo, la presencialidad parece lejana más allá de estas 3 provincias y con protocolo y en algunos lugares, tampoco es que ha regresado a la escuela como antes. Y esta situación que bien marcaba aquí el Observatorio Argentino por la Educación, de mucho acompañamiento en las casas, la brecha, lo ha dicho desde el Ministerio de Educación, es enorme de conectividad, de la posibilidad de estar en contacto. ¿Cómo hacemos para saldarla?
Sí, yo creo que tenemos efectivamente una brecha muy grande. Igual permítanme primero completar brevemente la noticia de Mendoza. Sí. Dale. En la noticia de Mendoza se ve claramente que hay 3 o 4 actores muy involucrados. El gremio lo que está reclamando y hace referencia inclusive a un ajuste inescrupuloso. El reclamo del gremio es lo que le están permitiendo que haga a los jubilados, docentes jubilados, trabajando ad honorem, en realidad se lo deberían pedir al cuerpo docente que está en condiciones activas de trabajar, con lo cual es una discusión de tamaño de torta y es un juego de suma cero. Lo que le dan a uno no se lo dan a mí. Y por supuesto también está la Dirección General de Escuelas, que es el que habilita en principio y legaliza el proceso de concurrencia de este perfil de personas. Pero para mí la noticia más importante es que en la noticia el alumno está en un segundo y lejano plano. Claro. El alumno, que es el que aparece reflejado en esos informes del observatorio que estaban haciendo referencia recién, en esta noticia aparece lejos de la energía y del calor del debate. Está bien. Y si hay algo que en este momento debería preocuparnos, es que los alumnos aprendían poco antes, porque el sistema no estaba funcionando bien, y aprenden menos ahora. Y en las discusiones, en la medida en la que el calor y la energía del debate gira en torno a cómo tironeamos de una frazada corta, porque si en definitiva la única discusión acá es una discusión de recursos, lo que le dan a uno no me lo dan a mí, hay poco para repartir, denme más a mí menos a los otros, es una frazada corta, pero lo que deberíamos discutir es qué están aprendiendo los chicos. Sí. En esa información que hace el observatorio se hace énfasis principalmente en dónde están los chicos, en si se conectan o no. Es un informe que se hizo sobre escuela de gestión estatal, modalidad primaria, urbana, simple. En ese perfil de escuela, los alumnos necesitan un acompañamiento, no están teniendo buena conectividad, 56% de los alumnos solo se conectan a través de WhatsApp, y de esos que se conectan a través de WhatsApp, solo el 11% lo hacen a través de teléfonos propios, el otro 60 y pico por ciento lo hace a través del teléfono de los padres. Con lo cual tenemos un problema de contacto con el alumno, que está vinculado a la distribución del ingreso a la Argentina, está vinculado a la pobreza y está vinculado a la mala calidad de nuestras políticas públicas, educativas y no educativas. En la medida en la que no corrijamos eso, claro que nuestros alumnos necesitan la concurrencia de muchos más actores. ¿Cuál sería el problema? Que docentes jubilados o abuelos o alguien que tenga ganas haga acompañamiento, aunque sea acompañamiento presencial, virtual, para que los alumnos no se sientan desamparados y no se sientan más contenidos. Yo no vería ningún problema en eso, pero tenemos que entender cuál es verdaderamente la discusión. Sí, está clarísimo lo que decís, Juan, no hay dudas de acá que los perjudicados en todo esto son los estudiantes, de todas las edades, desde los más chiquitos que están arrancando en nivel inicial hasta los de la universidad, son los más perjudicados en esta cuarentena con esta educación virtual, que se está haciendo un esfuerzo muy grande porque además no hay otra opción, pero que se va a notar muchísimo la diferencia cuando vuelvan a clases, que vaya a saber cuándo vuelven a clases, pero además va a ser notoria, y vos lo decías también, no solo en cuanto a la tecnología, sino a la realidad de cada uno. Cada joven, cada niño tiene una realidad en su casa distinta a otro, que no tienen los papás, que no tienen un progenitor, que no tienen una situación económica simple. Por lo tanto, todo eso repercute en su educación también. Totalmente, totalmente. Definitivamente, yo creo además que tenemos que clarificar que lo que está viviendo en este momento la Argentina y los otros sistemas no es un proceso masivo de educación a distancia. La educación a distancia es otro diseño, hay otro interés de la persona que estudia. Lo que estamos viviendo es una educación distante, forzada. Sí. Estamos viviendo una escolaridad distante, forzada, no un proceso de educación a distancia. Y ahora, ese proceso está generándonos un volumen de datos muy interesantes, datos que van más allá de por dónde los chicos se conectan y de quién es el teléfono desde el que se conectan. Si no somos capaces de tomar todos esos datos
y convertirlos en información relevante, en conocimiento, para que finalmente sean un insumo de diseño de un proceso de educación a distancia, vamos a haber desaprovechado la pandemia. Lo que no podemos permitir es que se le llame a esto que estamos viviendo educación a distancia. No lo es. En la educación a distancia el aprendiz es más autónomo, los formatos son multiplataformas, se puede consumir en contenidos en distintos momentos del día, hay interacción, hay trayectorias individualizadas de aprendizaje. Nada de eso hoy está habilitado. Claro, es una situación. El tema, Alejandro, de la unidad curricular que se va a ir fusionando en este año, ya lo dijo el ministro, 2021, 2022 y hasta 2023. ¿Tenemos que entrar en un replanteo educativo nacional? Sí, ¿nos escuchaste, Alejandro? Ahora sí los escucho. Bien. No, preguntaba, la continuidad curricular, dijo el ministro, va a ser en el 2021, 2022 y hasta capaz que en el 2023. Claro, ¿tenemos que estar en un replanteo a nivel general de la educación argentina? No, seguro, seguro. Sí, yo coincido con lo que hemos estado hablando. Además lo hemos hablado también, creo, al inicio. En lo virtual siempre ha sido complementario y siempre ha sido muy pobre. Esa ha sido siempre la conceptualización que teníamos. Estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos, pero evidentemente para todos los tecnófilos, ¿no? que decían, bueno, por fin nos pusimos en una situación extrema y ahora se viene la tecnología. O sea, hay que seguir repitiendo que la escuela es irreemplazable, la casa no es la escuela, el docente tiene una función y es un profesional de la educación, los padres acompañan, ya vimos pobremente, ¿no? 4 de cada 10 podían estar cerca, decían, de su hijo que necesitaba ayuda. El tema es qué tipo de ayuda, tenemos que hacer un diagnóstico mucho más cercano de la realidad, ¿no? Mucho más complejo. Lo cierto es que ya UNESCO lo venía diciendo hace mucho, con suerte se podía llegar a aprovechar, con suerte, ¿no? Un 30% en esta aula virtual en la que estamos metidos. La mayoría de los países hoy no tienen claro, España mismo que está volviendo, en estos momentos no tiene claro cómo volver. El sindicato ha dicho que los docentes no van a volver y hay muchísimos padres que dicen hasta que haya una vacuna no volvemos. Y están por empezar y todavía están debatiendo la forma de que van a regresar. O sea, son temas muy complejos en los que realmente no se puede improvisar. Me parece que se necesita también que tanto los sistemas educativos como cada uno de los gobiernos escolares convoque también a gente de la comunidad, las universidades, organizaciones que hace mucho vienen trabajando y acompañando la educación para ayudarles a pensar. O sea, uno no puede imaginar que un ministerio de educación o un ministerio provincial de educación puede llegar a tener decisiones idóneas en esto. Hemos aprendido mucho, lamentablemente no tenemos todas las respuestas porque la presencialidad no es posible. Claro. Fíjense lo que pasó con Israel, ¿no? Israel se consideraba que ya estaba bien, regresan y se le multiplicó 3 veces los núcleos de contagio y tuvieron que dar marcha. Yo creo que no es sencillo. Es un buen momento, Alejandro, para lo que vos decías, ¿no? Una gran conjunción de gente, de especialistas, pensando para planificar el futuro, que es fundamental para la educación argentina. Alejandro, Juan María, muchas gracias por el contacto. Gracias a ustedes, por favor. Buen día. Un placer. Por favor, es un placer.